A las 7:10 de la mañana iniciamos nuestra alianza informativa de Noticias Caracol, Caracol Radio y el diario El Espectador. Hoy lunes 12 de septiembre con el nuevo ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Saludamos a esta hora a Jorge Alfredo Vargas, el equipo de 6 AM Hoy por Hoy. Muy buenos días, Jorge Alfredo, y muy buenos días al ministro. Don Juan Diego, Vanessa, muy buenos días. Muy emocionado de madrugar aquí en la casa, en Caracol Radio. Sí, Darío Fernando. El que es caballero repita, sí. Vuelva mañana. No se trata de eso, don Darío. Empiezo el curso despacio. Don Darío Fernando Patiño acompaña al señor presidente de la República a su viaje por Japón, por el Oriente, y entonces me dijo que madrugara hoy, y para mí un honor estar en su casa, don Darío, y como todos los lunes recibirnos en esta alianza informativa, y más con el personaje que tenemos hoy. Bienvenido, Jorge Alfredo. Gracias, por favor, también Felipe Zuleta, en representación, columnista del diario El Espectador, y nuestros buenos días para el doctor Juan Carlos Pinzón. 39 años, estudió en el Colegio Patria, colegio militar, es administrador de empresas, es economista, tiene cursos de estrategia, de inteligencia en las más prestigiosas universidades, Johns Hopkins, Harvard, Princeton. Un hombre que llega con todas las expectativas. ¿Si le cabe todo el peso que tiene en sus anchos hombros, ministro? Darío, muy buenos días a todos en esta mesa de trabajo, los que están en el estudio. Pues hombre, es una enorme responsabilidad, pero tenemos toda la voluntad de trabajar con entusiasmo y seriedad. Un general de la República en su familia, por allá en 1800 y punta. Su padre es coronel del Ejército de Colombia. Es un hombre que trabaja 16 horas diarias. Es una máquina de trabajo. A las 5 de la mañana está trotando, se toma cualquier cantidad de cafés negros y empieza a trabajar con una enorme disciplina. Es cordial, pero tiene fama de ser muy exigente. Ministro, primera pregunta. ¿Cómo conciliar la defensa de Colombia, la seguridad nacional? ¿Cómo lograr que la población civil apoye y respalde a las fuerzas militares en su lucha frontal contra todo ese monstruo de violencias que tenemos en nuestro país, narcotráfico, guerrilla, paramilitares, etcétera, etcétera, haciendo justicia con aquellos que se salen de la fila, que se tratan de amparar en el llamado fuero militar? ¿Cómo revisar el fuero militar para que sus hombres se sientan protegidos, justamente protegidos, juzgados cuando hay acciones de servicio, donde ellos puedan faltar, y juzgados por cortes militares sin violar derechos humanos? ¿Esa es su gran encrucijada? Darío, pues muy buena pregunta, y déjeme comenzar por lo siguiente. Yo creo que el pueblo colombiano realmente aprecia sus Fuerzas Armadas. Hay un enorme aprecio, un enorme entusiasmo. No hay medición que se haga en donde las Fuerzas Armadas no aparezcan como totalmente apreciadas, las fuerzas militares o la policía. O sea, esa es una realidad. Y esa realidad es una consecuencia de logros de varios años, de éxitos, y que la población sí tiene la sensación de que cada vez más ese objetivo principal de proteger a la población, las Fuerzas Armadas lo han ido logrando. Ahora, hay unos retos importantes, esos son los que venimos a enfrentar, a tratar de trabajar. A su pregunta sobre el tema del fuero militar, yo creo que desde hace unos 20 años, porque esto no pasó ni en el último año, ni en los últimos 5, ni en los últimos 10. Desde hace 20 años se ha venido dando una evolución que incluso es internacional. Y eso obviamente ha venido, si se quiere, deteriorando el concepto de fuero. El fuero en general es la posibilidad para un miembro de la fuerza pública de ser juzgado por sus actos del servicio por personal experto. Yo creo que tenemos que sentarnos a trabajar con todo el respeto que nos merece la rama judicial. Es absolutamente partiendo de esa base, pero sentarnos a trabajar, sentarnos a evaluar qué cosas se pueden hacer, porque aquí lo que está en juego es el bien del Estado. No es solamente un tema particular, sino es el Estado como un todo. Así que yo veo que tenemos una oportunidad, hay unos diagnósticos sobre el problema, vamos a ver en el camino hasta dónde logramos resolver o enfrentar este tema, de modo que al final tengamos un marco cierto, que yo creo es lo que más le importa a estas personas. Ministro, pero digamos, es reconocible lo que ha hecho la fuerza pública en los últimos años, lo de la seguridad democrática que se venía y se viene como herencia, pero también no es secreto lo que se viene diciendo a voces, y es que había brazos caídos,
o operaciones Tortuga, o no le están jalando muy bien a la cosa, porque hay miedo, por lo que dice Darío. Hay miedo por ese fuero militar, por perderlo también. Pero eso tampoco se puede volver un chantaje. Es decir, no lo hago porque de pronto termino en la cárcel. Que no se convierte en una disculpa. Y esa disculpa o chantaje deja que los demás, los que ya habían perdido terreno, lo vuelvan a ganar, que son los enemigos. No, de acuerdo. Y por eso, desde el primer día de mi gestión he venido hablando de ética y de disciplina, de ética profesional, en donde usted no puede encontrar excusas para no hacer su trabajo. Es decir, si usted es una persona convencida y profesional, tiene que lograr sus objetivos. Disciplina, porque hay que cumplir con las normas por encima de cualquier otra consideración, más aún en el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero ustedes tocan un punto que es real, y uno lo que no puede hacer es esconder los problemas, sino más bien tratar de enfrentarlos, analizarlos y buscar soluciones, y yo creo que eso sí tenemos que hacer. Ministro, hace pocos días el expresidente Álvaro Uribe pues planteó la posibilidad de una legislación especial de emergencia, sobre todo para todos los involucrados y algunos condenados, caso del coronel Alfonso Plazas Vega. A ponerle punto final a eso, porque hay un amplio sector de la sociedad que no entiende que haya muchos militares que equivocadamente, en unas circunstancias, en una coyuntura distinta, hace 25 años, pues participaron en una retoma, porque ellos no se retomaron el Palacio de Justicia, y que hoy estén condenados, mientras que muchos otros guerrilleros que participaron, que instigaron, que pertenecían a esa organización, anden libres como Pedro por su casa. Eso es injusto. Este es un tema que causa mucho dolor. Yo pararía ahí porque me parece que es un tema que obviamente tiene componentes de justicia, mucho dolor dentro de las Fuerzas Armadas, y me parece que incluso ese es un tema de esos en donde es mejor ser prudente por el bien incluso de las personas. Pero usted, ¿qué van a hacer en el gobierno precisamente frente a esa situación? ¿Propiciar una legislación especial para...? ¿Qué van a hacer en concreto? Pregunta difícil, Darío, pero tenemos que encontrar soluciones a estos problemas. Como estamos, no estamos bien, y eso es de pronto lo que usted me está señalando, y vamos a tener que trabajar. Pero aquí no hay soluciones fáciles, ni hay una receta en donde yo diga, si aplico estas 3 cosas, resolví el problema. Ese es el reto, que le toca a uno sentarse, pensar, trabajar, convocar a fuerzas políticas, convocar a la misma justicia y tratar de encontrar soluciones. Como estamos en ese frente, no estamos bien. Ministro, muy concretamente, los jueces no están entendiendo la dinámica del combate y las ONGs de derechos humanos están persiguiendo a los militares. ¿Usted qué opina? Yo creo que el tema de las ONGs tiene que ser tratado con mucho cuidado, porque las ONGs son organizaciones de personas que sencillamente deciden reunirse por una causa. Muchas ONGs tienen toda la respetabilidad, probablemente la gran mayoría, no importa si son de izquierda, de centro, de derecha, el tema que defienden derechos al final. También he sabido que hay grupos armados que obviamente en ese concepto de múltiples formas de lucha, pues aprovechan y se camuflan entre algunas de estas organizaciones. Pero en eso hay que ser supremamente cuidadoso, incluso en el siglo XXI, un siglo en donde los derechos son la prioridad. Pues antes de estigmatizar hay que asegurarse realmente quién está haciendo qué. Sí nos frustra cuando uno ve algunos casos en donde uno tiene la sensación que no hay, no esperan ninguna respuesta, sino simplemente todo el tiempo están en el ataque, no hay justificación que valga. Y esa parte pues sí preocupa, pero hay que convivir con ellas y hay que trabajar con ellas, y hay más bien que asegurarles sus derechos y protegerles sus espacios. Ministro, ¿qué va a hacer cuando se empiecen a producir reparaciones por aplicación de la ley de víctimas? Hablemos de casos, por ejemplo, los falsos positivos. El Estado le va a decir a las mamás de Soacha, aquí el Estado reconoce que ustedes son víctimas, pero no ha habido condenas. ¿Qué va a hacer el Estado? Ese es un tema que se sale de mi órbita hoy en día. Yo creo que ahí tendremos al Ministerio de Justicia muy activo mirando este tema, y a la unidad de víctimas que está en pleno proceso de estructuración y que se espera llegue a ser una unidad muy técnica, muy sólida, que precisamente atiende esas respuestas. Pero no olvide que muchas de las víctimas son hijos y viudas de los miembros de las Fuerzas Armadas. Esas son muchas de las víctimas que seguramente el país también tendrá que reconocer. Muchos heridos que perdieron buena parte de su vida por cuenta precisamente
de crímenes de grupos armados. Ministro, casos como el de Tolemaida no le permiten a la gente pensar que en algunas ocasiones los militares no saben manejarse solos. No, yo creo que los militares son gente muy seria y muy disciplinada, pero como todo, están conformados por personas, a veces seguramente con el interés de acertar o de mostrarse comprometidos con sus compañeros, pues corren la cerca hasta donde no deben. Y obviamente, por eso yo reitero el tema de ética y disciplina, que sí forma parte de como uno de los dos principios de mi gestión. Es necesario ser muy cordial, como dice Darío, muy afectuoso, muy respetuoso con las personas, muy pendiente de su dignidad, pero al mismo tiempo muy claro en asegurarse que las normas están para cumplirse y que hay que exigir el cumplimiento de ellas. Ministro, un tema conexo a este que tiene que ver con la justicia penal militar, que en buena parte por su ineficiencia, por su dilación, por su no pronta y cumplida justicia, pues se desprestigió. ¿Qué hacer realmente para modernizar y actualizar la justicia penal militar, que se puede convertir en un seguro, por lo menos que se intente la justicia con aquellos que realmente tengan que acudir a ella? Ese es un gran tema, Darío, y le agradezco que me lo pregunte de esa manera, porque mire, no hay democracia desarrollada, no hay país importante en el mundo que no tenga una justicia penal militar sólida. De hecho, mucha de este tema en otros países tiene el comportamiento inverso, es decir, a los militares les gustaría que los juzguen es afuera, básicamente porque la justicia militar es mucho más estricta y mucho más fuerte, más efectiva, más rápida. Y esto es fundamental porque eso garantiza la disciplina, y más en organizaciones tan numerosas. Nosotros vamos a tener que acudir a algo que incluso en su momento el presidente Santos, siendo ministro, intentó, y él mismo reconoce que es necesario retomar ese camino y producir un resultado, y es acudir a la experiencia internacional. Ahí están los británicos, ahí están los americanos, los españoles. Hay varias democracias de primer nivel en el mundo que conocen de este tema, que lo han manejado, y yo creo que a nosotros nos toca afiliarnos a ese tema. Ahora, como todo, con recursos, Darío. A esto hay que, si uno quiere tener investigadores, hay que tener la garantía que tienen los recursos para que hagan la investigación apropiada. En fin, esto es un tema complejo. Va a pedir más plata, entonces. Platica. Bueno, ahí nos toca aprovecharla, que ya el ministro Aproveche que el presidente es amigo suyo. Sí. Pero ya le pidió al BID, ¿no? Ya le pidió plática al BID también. Al BID le pedimos una plática, esa sí es más pequeña, pero para el tema de seguridad ciudadana, para traer unos expertos. Asesoría internacional también. Exactamente. Pero usted al ministro Echeverry, es su amigo, lo maneja un año, se le puede hacer caso. Ese puede ser una vía, la experiencia internacional, la otra la plata, y la otra el Congreso, tener que meterse unas buenas jornadas para un buen proyecto, o no lo tiene en su agenda. No, hay que ir al Congreso. Seguramente todo este tipo de ejercicios resulta en leyes y resulta en formalizar toda esa normatividad, así que seguramente vamos a ir al Congreso, que es el espacio natural donde todos estos temas al final se tienen que discutir. Erika, usted tenía mucha inquietud en el tema del bienestar de los soldados y de los policías. Los militares retirados, señor ministro, que han expresado sus reticencias en torno al tema del fuero militar, también han expresado su inquietud acerca del bienestar de los uniformados, de los que están activos y también de los retirados. También en el tema salarial hay muchas inquietudes. ¿Cómo se va a manejar este tema? Al fin y al cabo, la seguridad en el país es muy importante, es uno de los puntales de nuestro desarrollo, y sobre todo cómo va a lidiar con los militares retirados que cada vez están haciendo sentir su voz más fuerte. Sí, mire, la moral es el centro de gravedad de la actividad de una fuerza armada. Son los hombres. Al final usted puede tener los mejores equipos, los mejores aviones, si esos hombres no están motivados, entrenados y deseosos de actuar como corresponde, usted tiene dificultades. Y claro, todo lo que es llamémoslo el paquete salarial, los derechos, el bienestar, es una cosa que preocupa mucho. En el tema salarial, desde hace 20 años, porque realmente comienza en el 91 que se hizo una nivelación salarial, se generaron una serie de desacuerdos, los voy a llamar de esa manera porque como ministro no puedo decir si me parece bien o me parece mal, pero se formaron unos desacuerdos que llevaron a demandas. Esas demandas están ahí. Hay unas que han ganado, otras que no han ganado, pero lo cierto es que han pasado 20 años y el tema no se ha resuelto del todo.
Ahí hay una gran incomodidad. Uno no puede prometer que ese problema se resuelve en una sentada. Ese es un problema muy complejo, tiene limitaciones legales, tiene limitaciones fiscales, es complejo. No hay plata. Y hay limitaciones legales, porque es parte de la situación. Pero a lo que yo sí me comprometo es a trabajar en estos temas de bienestar. Y eso el presidente lo apoya totalmente, el presidente le preocupa esto de manera muy especial, tiene mucho afecto por las Fuerzas Armadas. Y por otra parte, yo siento que existe la voluntad también de la gente para tratar estos temas. Esperemos que encontremos soluciones porque no son fáciles, pero voluntad de trabajo todo en ese frente. Ministro, vamos a regresar con usted porque estamos recibiendo cualquier cantidad de inquietudes, Jorge Alfredo, con respecto sobre todo a la situación del Estado frente al orden público, a la percepción de inseguridad que hay en el país. Y el cambio de estrategia que ya ha anunciado el ministro, el cambio de cúpula también, el que el ejército vuelva a liderar las fuerzas militares y porque además de estrenar ministerio está estrenando funciones presidenciales. Entonces, palomita de todo. Bueno, mucho que hablar. Hay mucho tema, Sí, ¿no? Hay mucha cola que cortar y aquí en la alianza del canal Caracol, el diario El Espectador y Caracol Radio, nuestros patrocinadores son muy, pero muy importantes. 726.